Guerra económica de Maduro, la estrategia que desangra las finanzas del país. La Unión Europea insiste, desconoce a Maduro y exige un proceso de cambio urgente en Venezuela. Colombia propone, gobierno de Petro no se baja del tren de la transición democrática venezolana. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este 8 de octubre de 2024. Ya estamos listos con las informaciones. Nicolás Maduro ha vuelto a apelar a la denominada guerra económica para justificar la poca recuperación que ha experimentado la economía venezolana, que según diversos analistas en la materia, está sufriendo las consecuencias de una estrategia artificial del madurismo que compromete las reservas internacionales para mantener bajos los índices inflacionarios sin importar el costo. Joan Álvarez con los detalles de esta nota. Nicolás Maduro ha vuelto a acusar a factores de oposición de estar supuestamente detrás de un boicot y desestabilización de la economía venezolana, que afirma se está recuperando. Esto, pese a los índices inflacionarios publicados este lunes por el Observatorio Venezolano de Finanzas, a quienes señaló de conspiración por publicar las tasas de cambio oficial y del mercado negro, en paralelo al Banco Central de Venezuela. Entonces quieren meterse con el ambiente positivo que hemos logrado con trabajo. No lo permitamos. Va viento en popa el crecimiento económico de la economía real. Va viento en popa la derrota total de la hiperinflación, derrotada de la inflación, y vamos a tener la inflación más baja en 25 años este año. Sin embargo, algunos analistas en materia económica afirman que el futuro inmediato de la economía del país está más que comprometido, gracias a que el gobierno nacional está sacrificando a cualquier costo las reservas internacionales de la nación, con tal de mantener los índices inflacionarios parcialmente bajos. Se está manteniendo esos bajos índices inflacionarios, sacrificando reservas internacionales, los proventos del petróleo, los dólares que percibimos por concepto de renta petrolera, por concepto de exportaciones de petróleo. Se están destinando a tratar de mantener artificialmente un tipo de cambio artificialmente bajo. De esta manera, Nicolás Maduro ha creado artificialmente una economía que pudiera terminar de desplomarse a partir del mes de enero, un escenario que pudiera generar mayor desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros. El hecho de que tengas controlado también con una pistola la economía por decreto, la economía no se decreta, el control de la economía. Hay un desfase de lo que es el manejo de un modelo económico fracasado por parte del Ejecutivo Nacional, que quiere y pretende tratar de mantener una economía más o menos estable sin que el dólar aumente, el dólar controlado por el Banco Central, pero no hay liquidez. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Según defensores de derechos humanos, las mafias sacan dinero de Venezuela para lavarlo en Cúcuta, norte de Santander, capital colombiana que sostienen se ha convertido en el paraíso del delito, donde más de 20 grupos criminales pelean por el dominio del territorio y por hacer lucro ilícito. Esta pugna ha dejado por lo menos 23 masacres en el último año. Amplía esta información nuestra periodista Marine Glot. Amigos de Impacto Venezuela, debido a que persiste la ola de criminalidad en el norte de Santander, autoridades gubernamentales del estado Táchira insisten en recomendar a los connacionales no visitar el vecino país como medida de resguardo. Defensores de los derechos humanos que hacen vida en Cúcuta ven difícil que culmine el periodo de violencia. Por el contrario, avisoran más criminalidad. Ellos denuncian las presuntas alianzas delictivas con Venezuela. Cúcuta es un punto de encuentro, y un punto de encuentro en muchas cosas. Se saca dinero de Venezuela y se lava por acá. Punto de encuentro en donde aquí pasan cuestiones del narcotráfico, cuestiones de tráfico de fauna silvestre, trata de personas, todos los negocios ilegales que más dan plata en el mundo, en un 80% tienen como Cúcuta como lugar de paso. Y por eso se quieren tomar el territorio de Cúcuta, por el poder que hay acá.
Cúcuta es la ciudad de Colombia con mayor número de masacres registradas. A la fecha van 23 según Indepaz. En estos ataques han caído muchos venezolanos. Sin embargo, autoridades neogranadinas sostienen que tienen bajo control a la ciudad y así lo indican las estadísticas regionales. Es que han mejorado las condiciones de seguridad en la ciudad y eso es importante. Claro, las redes, usted sabe que en ocasiones aumentan un poco las circunstancias que han venido a pasar porque es lo que vende, pero cuando hicimos el análisis ya en el marco del Consejo de Seguridad, en donde estaba la fiscal, en donde estaba el ministro, logramos llegar a esa conclusión en donde se ha avanzado bastante en materia de seguridad. Las autoridades colombianas sostienen que hay buena coordinación en materia de seguridad fronteriza con uniformados venezolanos. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto Venezuela. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, afirmó que la solución a la crisis en Venezuela debe ser política y resultado de la presión internacional. La Unión Europea no reconoce la legitimidad democrática de Nicolás Maduro tras su reelección en los comicios del 28 de julio de 2024. En la próxima cumbre del Consejo Europeo se discutirá la situación venezolana con la intención de promover una transición pacífica e inclusiva que restablezca las instituciones democráticas en el país. Génesis Pérez nos ofrece los detalles. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la única salida para la crisis de Venezuela debe ser de carácter político y surgir a partir de la presión internacional. Borrell subrayó que la reelección de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio no es reconocida por la comunidad internacional ni por la Unión Europea debido a la falta de legitimidad democrática. Borrell indicó que el próximo Consejo Europeo programado para el 17 y 18 de octubre, los líderes de la Unión Europea abordarán la situación venezolana, enfatizando que se reafirmará la postura de no reconocer la legitimidad de Maduro. A su vez, el bloque europeo está dispuesto a apoyar una transición política pacífica e inclusiva que restablezca las instituciones democráticas en Venezuela. La cuestión de Venezuela se va a discutir y estoy convencido que va a salir lo mismo que ya ha salido de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores y del Parlamento Europeo, es decir, no reconocer la legitimidad democrática del señor Maduro, que ha sido, dice él, elegido por los venezolanos. Todo demuestra que no ha sido así. La democracia está por encima de cualquier cosa, de que los derechos humanos son absolutamente inviolables y tienen que ser absolutamente cuidados y respetados. El líder diplomático también expresó su escepticismo sobre la efectividad de sanciones que afectan a la población venezolana, haciendo un paralelo en el caso de Cuba, donde las sanciones han causado sufrimiento a la población sin generar cambios en el régimen político. Además, Borrell se mostró abierto a la posibilidad de invitar a Edmundo González Urrutia, el líder opositor exiliado en España, al próximo Consejo de Exteriores del 14 de octubre. González Urrutia sostiene haber ganado las elecciones en base a las actas de votación controladas por la oposición. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Gobierno de Petro no se baja del tren de la transición democrática en Venezuela y trabaja en una propuesta. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que aún hay tiempo para construir una transición hacia la democracia en Venezuela. Fuentes de Cancillería indicaron que se han reunido con expertos y académicos para diseñar la propuesta, un acuerdo de gobernabilidad con garantías para todos, así lo asegura. El plan contempla involucrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que las partes puedan firmar una declaración unilateral de Estado. Ese acuerdo consiste esencialmente en que de aquí al 2031 el oficialismo y la oposición compartan el poder con 3 años para cada uno y en 6 haya elecciones transparentes, todo bajo el paraguas del levantamiento de sanciones. Estados Unidos pide un diálogo para el 10 de enero. Maduro tiene que reconocer que perdió.
El encargado de negocios de Estados Unidos para Colombia, Francisco Palmieri, afirmó que la oposición y el chavismo deben poner en marcha un diálogo para el 10 de enero, cuando tiene que tomar posesión el presidente electo. El diplomático expresó que en los comicios del 28 de julio ganó el opositor Edmundo González y que es el momento de Nicolás Maduro de reconocer que perdió. También destacó que las conversaciones deben comenzar cuanto antes, alegando que de no ser así, afectará a toda la región. Argentina e Italia piden respeto a los derechos humanos en Venezuela. Los gobiernos de Argentina e Italia emitieron este lunes una declaración conjunta en la que condenaron la represión continua y las violaciones de derechos humanos y demandan la liberación de los detenidos arbitrariamente, así como el respeto de un juicio justo en Venezuela. Ambas naciones expresaron preocupación por la situación y reafirmaron su solidaridad con los venezolanos que siguen demandando un futuro más democrático, próspero y seguro. Además, aseguraron que seguirán trabajando juntos para mantener la atención sobre Venezuela y apoyar los esfuerzos de los socios regionales y así facilitar una solución pacífica y duradera de la crisis. Las autoridades de Florida multiplicaron este martes los llamados de evacuación ante la llegada de Milton, que se degradó a categoría 4, pero continúa siendo un huracán extremadamente peligroso que se espera toque tierra en la península del sudeste estadounidense la noche de este miércoles. El huracán Milton se debilitó el martes a categoría 4 mientras avanza peligrosamente rumbo a la costa oeste de Florida, donde se prevé que toque tierra el miércoles. Según advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Milton es un huracán extremadamente peligroso, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. El organismo y las autoridades de Florida insistieron en el nivel de alerta, pese a que Milton se degradara de la máxima categoría 5 a 4 después de pasar cerca de la península de Yucatán en México la noche del lunes. Allí provocó intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje, pero sin reporte de daños mayores. Milton es el segundo gran huracán registrado en el Golfo de México en 2 semanas. El huracán Helen provocó al menos 230 muertos en el sur de Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió este martes en pedir a la población que evacúe las zonas de peligro ante el riesgo de la pérdida de vidas. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, enfatizó al decir a los pobladores que si eligen quedarse en una de las zonas de evacuación, morirán. El Centro Nacional de Huracanes advirtió además que Milton puede provocar una fuerte marejada ciclónica en la costa oeste de Florida a partir del martes por la noche. Y en Tampa, el nivel del agua podría aumentar entre unos 2,4 y 3,6 metros sobre el nivel del suelo. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que está referida a la situación de la industria petrolera en Venezuela, en un contexto de sanciones internacionales y crisis económica. ¿Crees que Chevron es un salvavidas para el gobierno de Maduro? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Chevron y Biden son cómplices de Maduro. 0 sanciones a la industria petrolera, eso afecta a los que estamos aquí en Venezuela, a ellos no. Venezuela y Chevron tienen un amor que los une, el petróleo. Ese matrimonio nunca terminará. Chevron es el tubo de oxígeno para el gobierno de Maduro, no es beneficioso para el pueblo. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela, que a partir del lunes 14 de octubre tendrá un nuevo horario. 5:30 de la tarde hora Colombia, 6:30 hora Venezuela. Y como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.